Vemos que esta historia comienza con un bello príncipe de cuento de hadas. Ya saben, rubio, de ojos azules, ya saben, el típico estereotipo de los príncipes. Su nombre es Jaemon Daybreak, que se convirtió en un príncipe con la ayuda del marqués. Pero acá también nos cuentan que la pareja del pinche príncipe es una doncella muy hermosa que se ganó el cariño de todo el príncipe, gracias a su belleza, o eso es lo que dice la gente, que la critican por usar su belleza así para ganarse al príncipe. Tanto la criticaba el pueblo que le pusieron el apodo de Cenicienta, sí, el mismo nombre del cuento. Pero acá la verdadera pregunta es, ¿será el mismo cuento de Cenicienta? Pero acá nos muestran una pequeña conversación entre la doncella muy hermosa y el marqués Daybreak. Este le explica que se casará con una princesa de nombre Lovina Gretel. David le explica a su Cenicienta que se casará en unos años para así salvar su puesto en el reino. Pero acá la Cenicienta se enoja y lo confronta diciéndole que es un descarado al contárselo como si nada. El marqués Daybreak se disculpa por decirle eso en su cara, pero él prefirió decírselo en persona antes de que se enterara por otro lado. Pero aquí Cenicienta le dice que no necesita hacer todo eso, ya que él mandó anunciar en el periódico que él se iba a casar. Aquí el marqués le dice que solo con este matrimonio él podría ser considerado para ser digno sucesor del trono. Y acá nos muestran un poco del pasado de la familia. Resulta que Jaemon tiene un hermano mayor. Este se llama Cecil, pero tiene una enfermedad muy grave que no le permite caminar o hablar. En pocas palabras, Cecil está en estado vegetal. Pero la madre de Jaemon le dijo a su hijo que se cuide de Cecil, ya que un día él le quitará todo el poder. Pero acá Jaemon se lamenta que su querida madre fuera expulsada por meter tantas cosas en la cabeza. Pero él menciona que el duque de Gretel le aseguró un puesto de marqués. Cenicienta confronta a Jaemon diciendo que todas las palabras bonitas que le amaba eran mentira. Y Jaemon le dice que no lo malentienda, ella es muy hermosa, pero él le dice que no es tan hermosa como su madre. Y nuestra Cenicienta se queda en shock al escuchar todo esto. Pero vemos una pequeña sonrisa de Cenicienta. Ella se acerca junto con Jaemon y le tira todo el café encima. Jaemon se quedó impresionado de tal acción y nada más caer la taza en el suelo. Y nuestra Cenicienta salió como una verdadera ganadora, pero antes de salir voltea a ver a Jaemon diciéndole que está condenado a fracasar. Y Jaemon grita el nombre de nuestra Cenicienta y su verdadero nombre es Terrill. Aquí vemos que Terrill camina por los pasillos del castillo pensando que todos los sirvientes están burlando de ella. Terrill sale del jardín y se encuentra con Cecil. Y aquí Cecil nota que Terrill estaba llorando y le ofrece su pañuelo para que seque las lágrimas. Terrill se sorprende de esto, pero Terrill le cuenta todo a Cecil diciéndole que ella hubiera dejado a Jaemon sin avisarle, pero su orgullo se lo impidió. Cecil solo puede ver el suelo con una mirada muy perdida. Terrill le pregunta a Cecil si él siente lástima por ella, pero Cecil aún así le ofrece su pañuelo para que Terrill seque sus lágrimas. Terrill entiende la situación y se disculpa por desquitarse con la persona equivocada. Terrill seca un poco de sus lágrimas y se disculpa con Cecil por desahogar su enojo con él, pero Terrill termina aceptando el pañuelo de Cecil. Terrill va de camino a su casa y anda pensando excusas para decirle a su madre, pero su mirada cambió cuando ella llegó a su casa. Terrill vio que en su casa había muchas personas muy sospechosas y también notó un carruaje con caballos negros. Terrill se pregunta quiénes son todas esas personas, pero en ese momento todos la voltearon a ver. Pero una de las personas se le acerca y le pregunta si ella es Terrill Winterglass. Terrill le pregunta cómo es que sabe su nombre, y el caballero le estaba a punto de explicar cuando escucharon un ruido y todos voltearon a ver. Vemos que un tipo lleva arrastrada a la madre de Terrill. Ella rápidamente va con ella para preguntarle si está bien, pero Terrill ve hacia arriba y nota un hombre de aspecto muy siniestro. Pero aquí vemos que Terrill agarra valor y le dice al hombre que suelta a su madre. El hombre misterioso nota que Terrill está muy asustada, pero aún así ella no escapa. El tipo estaba a punto de decirle algo a la madre de Terrill, pero su madre lo interrumpe y dice que ella no tiene nada que ver. La madre de Terrill le dice que ella es su hija y de otro hombre. El tipo le pregunta a la madre de Terrill si está segura que Terrill no tiene nada que ver con él, pero Terrill no tiene idea de lo que está hablando este hombre. Pero el tipo le menciona a Terrill que es exactamente igual a él. El tipo le dice que sus rasgos faciales son iguales a las de él, e incluso menciona el aura de maná que posee Terrill. Ese tipo no tiene ninguna duda, pero aún así la madre de Terrill dice que ella no tiene nada que ver con el duque de Rihan. Terrill rápidamente se da cuenta que ese hombre es el duque del norte, pero el duque de Rihan le dice a la madre de Terrill que no hay ninguna duda y que no intente negarlo. Acá nos muestran que el país del duque es un reino helado que está muy lejos de la capital. También mencionan que los soldados de ese reino son capaces de usar el maná. Rihan es tan poderoso que en el pasado fue considerado un héroe para ese país, y también menciona que el emperador de dicho país está bajo las órdenes del duque. Aquí Terrill entendió toda la situación y le dice que entonces el duque de Rihan, que es su padre, la fue a buscar, y él dice que sí. Terrill le dice que eso no puede ser posible, ya que su padre biológico murió hace unos años. Aparte, su padre tomó como esposa a su madre porque la confundió con su ex esposa. Rihan aún intenta decir a Terrill que está equivocada y le pide a uno de sus subordinados que traigan un espejo. Terrill agarra este espejo y nota que tiene un gran parecido con el duque. Pero Terrill le pregunta a su madre si es el tipo de su padre, pero su madre le dice que no es posible, ya que su padre murió hace unos años. Y también le dice que no se deje engañar solo porque se parecen un poco. Pero vemos que la madre de Terrill llama por su nombre al duque, que se llama Roger. Roger le dice que no hace mucho tiempo no lo llamaba por ese nombre.
El duque se pone muy feliz, pero le dice que no es momento para eso. Russell levanta a la madre de Terrill y ordena a sus subordinados que lleven a Terrill al carruaje. Terrill aún no cree que irán al territorio de Whitepool. Terrill ve por la ventana del carruaje que el duque hace magia e invoca un camino para llegar a su destino. Pasan las horas y vemos la tierra de Whitepool. Terrill aún no cree que alguien como ella esté en el castillo del duque de Rihan. Una de las subordinadas del duque le explicó todo a Terrill, de lo que había pasado con el duque y su madre. Pero al ver por la ventana, Terrill se da cuenta que su madre y el duque están discutiendo. La madre de Terrill le pide al duque que la deje ir, pero el duque logra calmarla y le da un abrazo. Y vemos que Terrill aún está procesando todo lo que está pasando. Pero Terrill pensó bien las cosas y terminó aceptando que ella es la hija del hombre más poderoso del Reino del Norte. Y va a dejar de usar su nombre Terrill Winterglass para adoptar el nombre de Terrill de Rihan, la hija del duque del norte. Luego de eso, Terrill cuenta cómo en el pasado su madre no pudo darle todos los beneficios que un niño necesita. Hubo días en donde ellos no tenían nada que comer, pero ahora junto con su padre el duque, Terrill cree que todo es un sueño. Vemos a Russell pedirle perdón a la madre de Terrill. Ella en lágrimas perdonó al hombre que un día le hizo tanto daño. Y acá Terrill menciona que su madre nunca lloró delante de ella, y verla de esa manera es una verdadera sorpresa. Terrill ve a su madre muy dulce con el duque, pero ella aún ve raro todo esto que está pasando. Pero como no tiene alternativa, Terrill menciona que tendrá que aceptar al duque de Rihan como su padre biológico. Terrill ahora cuenta con todas las intenciones de una princesa, pero ella se siente muy raro que los sirvientes no hablen mal de ella. Luego de eso vemos a Terrill en la sala de entrenamientos cansada de tanto ejercicio. Pero antes de eso nos vamos un poco al pasado, donde el duque le dice a Terrill que la sucesión será muy pronto. Y con eso Terrill entendió que el duque la buscó porque él no tuvo más hijos. El duque le cuenta a Terrill que a partir de mañana se presente al salón de entrenamiento para empezar su práctica con la espada, pero Terrill menciona a su padre que es muy tarde para eso ya que ella es mayor. El duque le dice a su hija que no se preocupe por eso, que mínimo tendrá 3 años para aprender lo necesario con la espada, y así podrá ser una digna sucesora del trono. Terrill aún no cree que alguien como ella será la sucesora del Reino del Norte. Vemos que Terrill junto con su maestra le dedican a entrenar el arte de la espada. La maestra invoca un espíritu de hielo para que sea ayuda para Terrill, pero Terrill aún no tiene las habilidades para vencerlo. Luego de eso, Terrill menciona que desde el día que llegó al castillo, ella tiene que levantarse muy temprano y estudiar acerca de la economía y la política. Vemos una sesión de entrenamiento donde Terrill practica con la espada y al mismo tiempo ella sigue estudiando de la política y economía, aunque hay días en los cuales ella se desmaya, pero aún así ella se levanta para repetir toda la rutina otra vez. Luego de tanto entrenamiento, Terrill logra vencer al espíritu de hielo, y su padre muy orgulloso le dice que ya es hora de que practique con los caballeros. En un principio los caballeros se dejaban ganar, pero el duque los amenazó para que fueran en serio. Vemos que Terrill logró derrotar a cada uno de los caballeros y solo tenía un mes practicando con la espada. Luego de eso, Terrill le pregunta a su padre que como ya está casado con su madre, ¿por qué no tiene otro hijo? Pero el duque le menciona que es demasiado riesgoso tener otro hijo, pero Terrill le pide que tenga otro porque desde el día que llegó al castillo, la estuvieron explotando y sufriendo con tanta práctica y estudio, pero su padre le dice que no necesita otro heredero, ya que la tiene a ella. Pero el duque menciona que desde ese día él será su oponente de Terrill. Terrill dice que su padre es alguien loco, pero Terrill aún está un poco enojada porque después de 20 años él la fue a buscar. Luego de eso vemos a Terrill junto con su entrenadora hablar sobre el mes que Terrill estuvo entrenando con la espada. Su maestra la considera una prodigio, pero Terrill en su mente dice que solo la usaron como saco de boxeo. Horas después vemos a Terrill junto con su maestra de política y esta le dice a Terrill que será el último día que estén juntas. Terrill se sorprende mucho porque cree que falló en todos los estudios, pero su maestra le dice que es una señorita que aprende muy rápido y todo bien, y no tiene caso que le siga enseñando sobre las ciencias políticas y económicas. Pero Terrill le menciona que es una inútil porque falló el examen imperial, pero su maestra le dice que posiblemente la corrupción del palacio tuvo la culpa de que ella fallara en el examen. Su maestra le dice que fue un honor haber enseñado a Terrill, pero también le dice que ella es una persona que aprende muy rápido, pero olvidó aprender lo más importante, y Terrill le pregunta qué es lo que le falta, y su maestra le dice que tiene que trabajar en su autoestima. Ya que Terrill es la señorita del norte, tiene que aceptar que ella es la persona más noble de todo el mundo. Con esas palabras, la maestra se despide de Terrill. Luego de que la maestra se fuera, Terrill menciona que ahora tiene más tiempo libre para distraerse un poco, pero en ese momento ve el pañuelo que Cecil le dio antes de irse. Luego de eso, Terrill se pregunta cómo estará Cecil después de todos estos años, pero Terrill menciona que no hace falta preocuparse por personas que no fueron cercanas a ella, pero en ese momento Terrill recordó a Jemon que fue el principal culpable de haberla humillado. Y acá nos muestran un pequeño recuerdo de cómo Terrill y Jemon se conocieron. Jemon se le acercó para preguntarle cómo iba en su examen de administración, y ellos empezaron a hablar y Terrill se enamoró de él. Pero un día Terrill se enteró que Jemon era un noble y pensó que ya tenía la vida arreglada. Pero todo esto cambió cuando hubo un baile en la casa de Jemon.
Terryl estaba muy nerviosa porque quería conocer a la madre de Jemon, pero cuando Jemon llamó a su madre, esta magia puso una cara de asco. Terryl se presenta a la madre de Jemon, pero en ese momento le suelta una cachetada a Terryl y le empieza a jugar diciéndole que es una buena para nada y le tira el vino al vestido de Terryl. Luego de eso Terryl estaba llorando y Jemon le dice que su madre está equivocada, pero aún así Jemon le da la razón a su madre. Y vemos que el magia de Jemon, en lugar de quedarse con Terryl, decide irse con su madre. Luego de eso Terryl siguió yendo a la casa de Jemon, pero la madre de Jemon la golpeó otra vez y le echa la culpa a Terryl que la estaba molestando. Terryl se defiende diciendo que ella no hizo nada de eso, pero el magia de Jemon le lanza una mirada de desprecio, pero aún así Terryl le grita que está diciendo la verdad. Ella no le hizo nada a la madre de Jemon. Pero Jemon empezó a defender a su madre y le dice a Terryl que pensaba seriamente en terminar su relación. Jemon le dice a Terryl que lo espera en el salón y Terryl sale del cuarto muy triste. Terryl camina humillada por el pasillo diciendo que a Jemon solo le interesa a su madre y que a ella no le importa. Pero en ese momento Terryl se encuentra con Ceccio. Terryl le cuenta todo lo que pasó con Jemon y su madre a Ceccio, pero en ese momento Terryl piensa que no es correcto contar ese problema. Ceccio le da su saco a Terryl para que se sienta mejor. Terryl piensa que Ceccio tiene lástima de ella. Vemos que ambos siguen con su camino, pero Terryl pisa mal y estaba a punto de caerse. Pero en ese momento vemos que Ceccio se para de su silla de ruedas e impide que Terryl se caiga por las escaleras. Pero la que se quedó más sorprendida fue Terryl, porque según lo que contó Jemon, Ceccio no puede caminar, pero fue él quien la salvó de caer por las escaleras. Pero todo esto resultó ser un sueño de Terryl porque estaba durmiendo en el salón de entrenamiento. Terryl se pregunta por qué tuvo ese sueño con Ceccio. Terryl también menciona que ya pasaron 3 años desde que ella y su madre llegaron a la Tierra del Norte. Vemos que el duque le dice a Terryl que no esperaba que ella se quedara dormida en el salón de entrenamiento. Estos empiezan a hablar de que ya cumplieron 3 años desde que ellos llegaron al castillo. Al final Terryl le dice un par de cosas a su padre y le dice que esto es una mierda. Terryl le pregunta a su padre cómo está el resfriado de su madre. Este le cuenta que ya mandó a llamar a un sacerdote para que cuide de su esposa. Pero Terryl le pregunta a su padre por qué la fue a ver, porque normalmente él no hace eso. Su padre le dice que pronto tendrá que ir ella sola a la capital. Terryl le pregunta por qué tendría que ir ella sola, pero el duque le cuenta que el emperador fue asesinado, pero él cree que fue culpa del duque de Tanitar. Y así este duque pone en el poder a otro tipo para usarlo de marioneta. Terryl dice a su padre que debería ser él quien vaya, pero él menciona que no puede ya que tiene importantes asuntos que resolver. Y es por eso que el duque de Rihan le encomienda esta tarea a Terryl, ya que ella va a ser su futura sucesora. Y llega el día, Terryl está lista para partir. Terryl se despide de su padre, pero este le dice que pronto la alcanzará en la capital. Y Terryl le pide a su padre que cuide bien a su madre. Pero el duque le dice a su hija que envíe cartas, ya que fue petición de su madre. Y Terryl dice que sí lo hará. Terryl se despide una vez más de su padre y emprende el viaje a la capital. Pero antes de seguir con esta bella historia, nos tenemos que ir 22 años al pasado, donde vemos a la madre del duque que está muy enferma de salud, y vemos al duque de joven, y en lo personal está hermoso el cabrón. Y es aquí donde entra la madre de Terryl, que cuando era joven fue ella quien ayudó a la madre del duque, y es ella misma quien cuidará en todo momento de la madre del futuro duque. La madre de Terryl firmó un contrato para cuidar a la madre del duque, y las condiciones es que ella tiene que cuidarla y protegerla, y cuando la madre del duque deje este mundo, ella obtendrá su libertad, y el duque no podrá seguirla por 22 años. El futuro del duque le pregunta si todo está bien, y la doncella de su madre le dice que todo va a estar en orden. Pero nos damos cuenta que la doncella se enamoró del duque, pero se enteró que este ya estaba comprometido y ella decidió ocultar sus sentimientos. Pero esta doncella era una dama muy hermosa, y un tipo con gran poder le pide que deje la casa de los Rihan y se vaya con él. La doncella rápidamente rechaza su oferta y le dice que se lo dirá al duque, pero este tipo dice que el duque no tiene poder para hacer eso, y él podría poner su espada en su cuello y eliminarlo. Pero lo que no contaba este mago era que el duque estaba detrás de él y lo termina lanzando por la ventana. Vemos que el joven duque le pregunta a la doncella si está bien, y le dice que si ella escoge a una persona para pasar el resto de su vida, que lo escoja a él. Al final la doncella y el duque se casaron, pero todo empeoró cuando la madre del duque se puso grave y terminó dejando este mundo. Ya con la muerte de la matriarca de la familia, la doncella ya no tenía por qué quedarse en el país del norte. La doncella estaba embarazada y decidió dejar el país del norte junto con su bebé. Vemos que el duque de Rihan, al enterarse que su esposa se fue, se sintió muy triste y sintió una gran impotencia al no poder perseguirla, ya que el contrato se lo impide. Pero el duque hace la promesa de esperar 20 años por su amada doncella. Regresamos al presente, que nos muestran un poco del funeral del antiguo emperador y al mismo tiempo la coronación del nuevo emperador, pero este solo es usado como una marioneta. Pero Terryl dice que tendrá que ir a una fiesta, ya que todas las personas que hablaron mal de ella estarán en ese lugar. Y aquí Terryl menciona que irá al baile como la representante de la familia Rihan. Terryl no puede esperar para vengarse de las personas que lo humillaron en el pasado. Pero su escolta la interrumpe y le dice que hubo una persona que fue a buscar a Terryl en su antigua casa. Era un hombre alto, rubio y
preguntaba por la señorita Terrill. Ya con eso Terrill deduce que es Jemon la persona que la está buscando. Llegó el día del evento y todos se impresionaron de ver el carruaje de la familia Rihan. Terrill pregunta por qué todos están tan impresionados y su escolta le dice que la familia Rihan es famosa por ser una de las familias más fuertes y misteriosas del país. Y Terrill entra con un vestido azul con toques de dorado, que en lo personal se ve muy linda. Todos se sorprenden de ver a Terrill como la representante de Rihan. Terrill, como toda una dama, camina por el salón, pero Terrill lo hacía para que todos la vieran y notaran que ella por fin superó a todos. Terrill estaba a punto de tomarse una copa de vino cuando vio a Cecil Daybreak. Terrill se alegra de verlo otra vez, pero en ese momento un tipo gordo se le acerca y trata de tener una conversación con Terrill, pero esta lo manda al carajo y le recuerda que él junto con sus amigos se volaron de Terrill cuando ella era más joven. Terrill, después de humillar a ese tipo, sale al balcón, donde se encuentra que otro tipo le está gritando a Cecil de una manera muy déspota. Pero Terrill, antes de hacer algo, dice que es bueno ver a Cecil otra vez. Pero como Cecil no puede hablar, hace enojar al otro tipo que está muy borracho. Este tipo quiere golpear a Cecil, pero la guardaespaldas de Terrill logra tapar el brazo de este tipo para poder salvar a Cecil. La guardaespaldas estaba dispuesta a romperle el brazo, pero Terrill le ordena que no lo haga. Y por fin, Terrill se encuentra a solas con Cecil. Terrill saluda a Cecil diciéndole que es bueno verlo otra vez, pero Terrill nota que Cecil está más delgado, pero Cecil escribe una pequeña nota diciéndole que gracias por salvarlo de ese tipo. Pero aquí Terrill le dice a Cecil que ahora ya no se llama Terrill Winterglass, ahora se llama Terrill Rihan. Cecil se alegra por Terrill, pero Terrill menciona que desde que ella se fue, Cecil no cambió para nada y sigue siendo el mismo hombre humilde. Pero Terrill le pregunta a Cecil si llegó a la fiesta con Jemon, pero Cecil le dice que él llegó solo con su padre. Y acá Terrill le pregunta a Cecil si él ayudó en alguna ocasión, cuando ella iba a caer de las escaleras. Pero Cecil se confunde y no sabe de qué está hablando Terrill. Luego de eso el mayordomo de la fiesta anuncia que Jemon Daybreak y su novia Lovina Merryday han llegado a la fiesta. Y aquí vemos que Terrill está escuchando cómo la gente saluda al joven marqués. Terrill se despide de Cecil y dice que fue bueno verlo otra vez, pero Cecil le pregunta a Terrill si ella está bien. Terrill dice que a Cecil que no se preocupe por ella, ya que no tiene planes de eliminar a Jemon. Vemos que Terrill entra al salón y escucha la conversación de unas mujeres, diciendo que cómo es posible que Jemon haya dejado ir a la joven Rihan. Y otra menciona que la dejó porque en ese tiempo Terrill era una joven campesina. Mencionan también que Jemon no iba en serio con la joven de Rihan. En resumen, todos dicen que cuando Jemon y Terrill eran pareja, el mago de Jemon ya estaba seduciendo a la joven Lovina de Merryday. Y cuando hicieron oficial su noviazgo, Jemon mandó a escribirlo en el periódico para que todos se enteraran. Terrill se cansa de escuchar todo esto y entra al salón, y las demás chicas se disculpan con la señorita de Rihan por haber dicho esas cosas. Pero Terrill no le responde y no les pone atención, y pasa directo de ellas, para encontrarse con su antiguo exnovio, Jemon Daybreak. Jemon se sorprende mucho de ver a Terrill otra vez, y solo podemos ver cómo Terrill saluda a su antiguo exnovio. Vemos que Jemon está muy sorprendido por encontrarse otra vez con su amor del pasado, y Jemon ve el vestido que Terrill llevó a la fiesta. Terrill le pregunta a Jemon cómo cree que ella compró todo esto. Terrill dice que lo compró gracias al dinero de otro hombre. Jemon le pregunta a Terrill si ella está casada, pero acá Terrill le responde con otra pregunta, pero en ese momento alguien los interrumpe. Y vemos que era Lovina quien lo interrumpió. Lovina le pregunta a Jemon quién es la chica, obviamente refiriéndose a Terrill. Jemon le dice que la señorita Terrill es una amiga, pero Lovina no cree nada de esto, ya que menciona que Jemon no tiene amigos por su carácter fuerte. Pero acá Lovina le dice a Terrill que ella seguramente extrañó a su prometido, por esa razón le fue a hablar. Terrill solo se ríe de esta situación, pero Terrill se presenta como Terrill Winterglass, y Jemon no puede creer que ella dijo eso. Pero Terrill le pregunta a Lovina desde cuándo ella y Jemon son pareja, y Lovina le cuenta que ellos hicieron novios hace 4 años. Ojo, recordemos que Jemon y Terrill se conocieron hace 3 años. Eso significa que Jemon ya estaba comprometido con Lovina, y aún así tuvo a Terrill como su pareja. Toda la gente de la fiesta empieza a ver a Jemon con desprecio, por estar en una relación con 2 chicas. Y vemos que el mago de Jemon está que se le hunde el fundillo. Y aquí Terrill menciona que si ella se hubiera presentado como Terrill Rihan, posiblemente Jemon no hubiera tenido esa expresión. Pero Terrill, como toda una mujer empoderada, le dice a todo el mundo que contará qué clase de relación tenía con el marqués Jemon. Pero en ese momento el mayordomo presenta al nuevo gobernante junto con su esposa. Y por fin Terrill conoce a la persona por la cual ella fue enviada a ese reino. El emperador empieza a hablar a todas las personas y le dice que espera que se la estén pasando muy bien. Vemos que el emperador se da cuenta que Terrill es de la familia Rihan. Terrill saluda con mucho respeto al nuevo emperador y le dice que es un honor estar en la fiesta de coronación. Y acá nos cuentan que gracias a su padre, ella fue educada para estar preparada para esta situación. El emperador le dice que van a celebrar con una competencia de caza
de parte de la familia imperial, y Terrill tiene otro recuerdo que ella está siendo obligada por su padre a practicar con el arco y la flecha. El emperador menciona a Terrill que los que participen en la cacería podrán regalar sus presas a una persona especial. En un principio Terrill iba a rechazar esta invitación, pero luego recordó que esa actividad sería una gran idea para molestar a cierta persona. Aquí Terrill le dice al emperador que será un honor participar en esta actividad. El emperador queda fascinado de que la joven Rija participe, pero el emperador le pregunta a quién le va a regalar su presa. Aquí Terrill menciona que tiene una persona en mente para dedicarle sus presas, y Terrill dice que se las dará al joven marqués Daybreak. Jemon se queda muy sorprendido al escuchar lo que Terrill dijo, pero no solo Jemon se sorprendió, sino que toda la gente se quedó igual de sorprendida. Pero el emperador dice que no puede creer que la joven Rihan le dedique sus presas a un hombre que ya está comprometido. Pero Terrill dice que no se las dará al joven Jemon, sino que todas sus presas se las va a dedicar al joven marqués Cecil Daybreak. Pero Terrill en su mente dice que solo va a usar a Cecil para poder vengarse del hombre que lo humilló. Mientras Terrill pensaba eso, el mago de Cecil se queda muy sorprendido de escuchar que Terrill le va a dedicar una de sus presas. Luego de la fiesta, Terrill tuvo un tiempo para descansar y esperar el día del evento. Mientras Terrill descansaba, le ordenó a Grinelli que investigara a la familia Daybreak. Pero al mismo tiempo, Terrill fue invitada a varios bailes de parte de los nobles de los reinos. Pero también recibió el mensaje de Jemon donde le rogaba que se reunieran. Pero Terrill lo amenazó para que deje de molestarla. Y por fin llegaron los resultados de la investigación de la familia Daybreak. Grinelli le informa a Terrill que se encargó de hacerle un resumen para que lo entienda mejor. Terrill le dice que fue una gran idea. Terrill lee todo el archivo y se da cuenta que el conflicto de la familia Daybreak empezó hace 20 años. Y acá nos cuentan cuando el actual líder de la familia adoptó un niño de un pariente muy lejano que resultó ser Cecil. La prometida de ese entonces del líder de Daybreak lo abandona porque se enteró que tenía un hijo. Pero igual el marqués se terminó casando con la madre de Jemon, y de ese matrimonio nació Cepizao. Pero la madre de Jemon junto con él siempre vieron a Cecil como una basura, y que no merecía ser el heredero de la familia Daybreak. Pasaron los años y Jemon siempre odió a Cecil. Terrill ahora entiende por qué su exnovio odiaba a Cecil, pero Grinelli le dice que en la siguiente página encontrará más información. Y aquí Jemon había dado la orden para que los empleados se burlaran de Terrill cuando ellos eran novios. Y también menciona que Jemon se divirtió jugando a comprometerse con la joven duquesa. Terrill solo se ríe de ver todo esto, mientras que Grinelli quiere eliminar a toda la familia Daybreak. Pero Terrill le dice que se calme un poco. Terrill se relaja y dice que los planes siguen en pie, y le ordena a Grinelli que envíe una carta a la familia Daybreak, porque Terrill se quería reunir con Cecil. Y por fin llegó el día de la reunión con Cecil. Terrill junto con Grinelli llegaron al castillo de los Daybreak. Un ayudante de la familia ayuda a Terrill a bajar del carruaje, pero en ese momento llega el mayordomo de los Daybreak y les da la bienvenida a la princesa Rihan, y le dice que es un honor estar frente de ella. Pero Terrill le dice que se ahorre esos halagos, ya que ya la ha visto muchas veces. El mayordomo no entiende lo que Terrill dijo, pero cuando volteó, se encontró con la mismísima Terry Winterglass. El mayordomo se sorprendió mucho y se queda sin hablar, pero Grinelli le grita y le dice que no haga esperar a la princesa Rihan. El mayordomo le dice que entre al castillo. Todas las sirvientas hacen una reverencia para Terrill, pero Terrill ve todo el castillo y nota que el castillo sigue exactamente igual. El mayordomo le dice a Terrill que suban al segundo piso y esperen a Cecil, pero Terrill nota que hablan de Cecil como si fuera un animal, y digamos que eso no le parece nada agradable a Terrill. Llegan a la habitación de Cecil y el mayordomo le dice a la princesa Rihan que ha llegado para verlo. Terrill ve a Cecil y una aura de luz invade todo el cuarto, y vemos a Cecil en su silla de ruedas sonriendo esperando a Terrill. Terrill saluda formalmente a Cecil, y Terrill nota que Cecil está vestido de una manera muy diferente, porque en el pasado él tenía ropa normal, y ahora él está vestido como todo un príncipe, y en lo personal el mago está guapo, eso no lo podemos negar. Terrill se queda a solas con Cecil y nota que toda la habitación está muy ordenada, pero Terrill ve que en el piano está un dibujo, y Terrill dice que Cecil es muy talentoso, pero Cecil le dice que solo es un pasatiempo. Pero Terrill nota que detrás de la pintura es una pequeña libreta, y le pregunta qué es, pero Cecil por alguna extraña razón se avergüenza y no quiere que Terrill la vea, y Cecil se termina cayendo de su silla. Terrill rápidamente le pregunta si está bien y le ayuda a sentarse, pero Terrill le pregunta por qué lo hizo, pero lo que ella no sabía era que él no quería que viera la libreta. Pero la libreta se termina cayendo y vemos el dibujo de una linda princesa, y resulta ser que la princesa es Terrill. Terrill recoge la libreta y se queda muy impresionado de verse reflejada en un dibujo. Terrill se queda muy confundida y se sonroja un poco porque no pensó que Cecil la viera de esa manera. Cecil se disculpa con Terrill y le dice que no se enoje con él, pero Terrill le pregunta por qué razón Cecil la dibujó. Cecil, muy avergonzado, solo puede agachar la mirada y en su libreta escribe que lo hizo porque Terrill es muy hermosa.
Terrill se quedó muy sorprendida y ambos se sintieron un poco avergonzados, pero Terrill, para romper el hielo, le dice a Cecil que le trajo un regalo, y vemos un pañuelo similar al que Cecil le regaló cuando Terrill dejó la casa de los Daybreak. Cecil se siente muy feliz por el regalo que la princesa Rihan le dio, pero Terrill le dice a Cecil que ya no vino de tan lejos solo para darle ese simple pañuelo, y le dice que necesitan hablar. Terrill usa magia y sella todo el ruido en el cuarto. Terrill menciona que escuchó que Jaemon es un marqués menor y no es de gran importancia en los reinos, pero si Jaemon se casa con Lovina, él ascenderá a marqués de la familia y Cecil será expulsado. Cecil se queda sin palabras, pero Terrill le dice que tiene un plan y le pregunta a Cecil que si él se convierte en marqués antes que Jaemon, él va a recibir el título sin negarse. Terrill le dice a Cecil que lo usará para poder vengarse de Jaemon por todo lo que le hizo en el pasado, y con la ayuda de Rihan es más que seguro que conseguirán el título de marqués para Cecil. Pero Cecil le dice que los ancianos del reino no permitirán que alguien fuera interfiera con los asuntos de la familia. Pero Terrill menciona que eso se puede arreglar muy fácilmente, para que alguien de fuera tome decisiones en la familia Daybreak. Terrill le propone a Cecil que se comprometan en un matrimonio. Pero aquí Terrill le dice a Cecil que no se casarán, solo van a usar esa excusa para que Terrill junto con Rihan tomen algunas decisiones con los Daybreak. Acá Terrill menciona que cuando ellos se comprometan, Cecil tendrá más libertad para hacer todo lo que quiera. Aparte, Terrill le dice a Cecil que con su supuesto matrimonio, todo su pasado va a ser olvidado, y así podrán crear una fuerza independiente. Y acá Cecil se pone muy serio y le dice a Terrill que le dé un tiempo para pensarlo. Acá Terrill le dice a Cecil que tome todo el tiempo que quiera. Terrill se despide de Cecil y le dice que estará esperando su llamada, y que no olvide su cuaderno, y Terrill se va con una gran sonrisa. Terrill le pregunta a Grinelli si escuchó la conversación, pero Grinelli le dice que no. Terrill le dice que le contará todo más tarde. Pero en ese momento Terrill ve las escaleras y recuerda el sueño que tuvo con Cecil, donde él la rescataba de no caer por las escaleras. Grinelli le pregunta a Terrill si pasa algo, pero él le dice que no y sigue en el camino para salir del castillo. Pasaron 3 largos días y Cecil mandó a llamar a Terrill, pero antes de eso Terrill saludó al duque de Tanitar y sigue su camino para ver a Cecil, pero el duque tiene sospechas de que Rihan está tramando algo. Cecil se disculpa con Terrill por llamarla de la nada, pero Terrill va al grano y le pregunta a Cecil cuál es su respuesta para el plan que Terrill tiene. Y acá Cecil empezó a contar que él pensó que con renunciar a la mitad de sus cosas estaría a salvo, pero cuando se enteró que será expulsado de la familia, cuando Jaemon se case, decidió seguir con el plan de la princesa Rihan. Y acá Cecil le dice a Terrill que lo use como ella quiera, él le va a ayudar a conseguir todos sus objetivos y así ganar algo de fuerza. Terrill le dice que fue un plan inteligente aceptar su trato, pero en ese momento una sirvienta le dice a Terrill que esa taza no debería estar en ese lugar. La sirvienta le dice que lo cambiará, pero Terrill le dice que lo deje tal como está. Pero en un descuido de la sirvienta, terminó derramando el café caliente en las piernas de Cecil. Terrill rápidamente pregunta a Cecil si él está bien, y quiere ayudar a secar un poco el café de sus piernas. Pero acá viene lo sorprendente, porque Terrill se da cuenta de algo y le pide a la sirvienta que se retire del cuarto. Terrill se aleja un poco de Cecil y le pregunta si puede caminar. Cecil da una sonrisa algo sospechosa y mueve las piernas, y se sienta como que fuera un miembro de la familia real. Acá Terrill se sorprende de esto y recuerda que ella mandó a investigar a los Daybreak, y los archivos decían que Cecil no podía caminar ni hablar. Terrill no sabe desde cuándo Cecil puede caminar. Terrill estaba muy confundida. Terrill le pregunta a Cecil por qué ocultó toda esa información todo este tiempo. Terrill le dice que por qué Cecil no le responde. Terrill, muy enojada, llegó a la conclusión de que si Cecil puede caminar, entonces él puede hablar. Cecil solo ve a Terrill y le dice que no. ¿Cómo cree que caminar sea la base para poder hablar? Terrill se queda muy asombrada de escuchar hablar a Cecil. Terrill seguía muy sorprendida y Cecil, en un tono de burla, le dice a Terrill que tendrá que olvidar todo lo que pasó. Terrill se queda inmóvil y se da cuenta que los espíritus quieren entrar en su cabeza. Pero Terrill recuerda que este tipo de magia solo el primer emperador lo solía usar, y nos damos cuenta que Cecil es capaz de usar estos poderes y hacer que la gente haga todo lo que él quiera. Pero Terrill logra hacer magia e ilumina todo el cuarto. Cecil se queda muy sorprendido porque Terrill es la primera persona que no hace todo lo que él quiere. Terrill lo confronta y le dice que él tiene los poderes de los espíritus, pero Terrill también dice que hubo alguna razón para que Cecil le enseñe sus poderes. Terrill dice que probablemente Cecil usó sus poderes por ocultar su identidad todos estos años, pero aún así Terrill se enoja que Cecil use sus poderes con ella. Terrill dice que si acaso él olvidó que ella es una Rihan.
Y acá Cecil le dice a Terrill que seguramente Ratchet le habló de los espíritus, y Terrill se enoja muchísimo y dice que no mencione el nombre de su padre. Cecil le dice a Terrill que ahora conoce a los espíritus, entonces ya sabe que Cecil es de la familia real. Entonces aquí Terrill le pregunta si ahora ella lo tiene que tratar de manera diferente, y Cecil solo se ríe. Pero Terrill se enoja aún más y se da cuenta que Cecil es igual a las personas de todo el reino. Entonces Terrill recuerda ese sueño, donde Cecil la salvó de caerse por las escaleras. Terrill le dice que entonces eso no era un sueño. Entonces Cecil confirma que sí, eso pasó, ya que fue él quien la ayudó e hizo que Terrill olvidara todo eso. Pero Terrill dijo que ella nunca mencionó los detalles de cómo fue lo que pasó. Terrill piensa que Cecil ha manipulado sus recuerdos en infinidad de ocasiones. Terrill usa magia e invoca una espada hecha de luz. Terrill estaba más que dispuesta a eliminar a Cecil, pero este le dice que ella le debe la vida por haberla salvado de caerse por las escaleras. Pero aún así Terrill le dice a Cecil que le dijo mentiras todo este tiempo. Cecil le dice que lo hizo todo eso con el fin de poder sobrevivir. Terrill aún le dice que él mintió sobre su identidad a pesar de que iban a compartir planes. Pero Cecil le dice que no importan sus sentimientos, él se comprometerá para poder lograr sus objetivos. Estas palabras hacen que Terrill empiece a temblar, pero Terrill termina cediendo y clava su espada en el piso, dejando a Cecil con vida. Terrill se va y dice que no puede creer que ella haya hecho algo tan estúpido como comprometerse otra vez. Y acá Cecil le dice que la verá en la competencia de caza y así animar a su futura prometida. Terrill lo voltea a ver y le dice que cierre la boca, pero cuando Terrill salió del cuarto, se encontró con alguien que conoce muy bien. Esta persona era Jemon y le grita por qué está en este lugar. Terrill se queda sin palabras, pero Jemon le grita otra vez que por qué está en este lugar. Jemon muy enojado le dice que por qué se encontró con Cecil, pero Terrill voltea a ver a Cecil y Cecil pone la misma cara de perro regañado. Pone una cara indefensa. Terrill se queda muy sorprendida y no puede creer que alguien como él pueda fingir ese rostro de inocencia. Terrill le dice a Jemon que no tuvo ninguna razón y aparte para qué le pregunta si ellos ya no son nada. Terrill se va, pero Jemon la toma del brazo y le dice que tienen que hablar y le pregunta si es verdad que ella le va a dedicar sus cacerías al Hot Wheels. Pero Terrill enojada voltea a ver a Jemon y le pregunta cuál es su relación, qué es lo que los une. Jemon se queda con cara de mula, pero Terrill lo agarra de la camisa y lo empuja a la pared. Jemon se queda sorprendido de la fuerza que Terrill tiene. Terrill le dice a Jemon que si acaso él está dispuesto a convertirse en su amante. Jemon se queda muy incrédulo ante la pregunta de Terrill. Terrill le grita que ahora ella ya no es su amante y tampoco es una Winterlass y tampoco no es su amiga. Terrill le dice que si él está con Cecil o no, eso ya no es su problema, porque total, ellos ya no son novios. Terrill le dice a Jemon que ni se le ocurra mencionar su nombre. Jemon le reclama a Terrill y le dice que por qué actúa de ese modo, solo porque encontró a su padre y hace que la gran cosa. Pero ojo a lo que va a pasar. Jemon le dice que no intente usar un poder que no es de ella y que deje usar el nombre de su padre para ser respetada. Pero Terrill le da una cachetada que le reinició el Windows a Jemon. Y Terrill le dice que no tiene el derecho de decir eso, ya que Jemon usa el nombre de su padre para así ganar algo de respeto. Terrill se va del lugar y le dice a Jemon que por qué no va con su padre y le cuenta que una señorita lo golpeó. Unos minutos después, Terrill junto con Grinelli están hablando de la situación con Cecil. Grinelli le pregunta a Terrill si decidió no comprometerse y Terrill dice que sí, ese plan por el momento está cancelado. Grinelli le comenta a Terrill que el conde junto con su madre vendrán para ver la competencia de caza. Terrill se queda sorprendida de ver que su padre va a llegar al reino. Grinelli le dijo a su padre que terminó todos sus pendientes para ver el compromiso de su hija. Terrill le pregunta a Grinelli si no olvidó más datos sobre Cecil, pero Grinelli le dice que investigó todo lo que pudo y no encontró más información. Luego de eso, Terrill solo puede pensar que ahora en adelante tendrá que tener más cuidado con Cecil. Regresamos con Cecil que está hablando con un sirviente que le pregunta cómo estuvo su reunión con la señorita Rihan, pero Cecil le dice que sucedió algo y el sirviente deduce que Terrill descubrió el secreto de Cecil. Pero Cecil le dice a su compa que Terrill le tocó los muslos y su compa le dice que por qué llegaron tan rápido a esa situación. Pero Cecil le dice que no es nada de lo que él está pensando. Cecil menciona que sus poderes, por alguna extraña razón, no tienen efecto con los Rihan, pero su compa le dice que hace 3 años el poder funcionó con Terrill. Pero Cecil le dice que ella cambió, ya no es la misma chica que llamaban Cenicienta. Y la Terrill de ahora es más lista y se hizo más fuerte. Su compa le dice que entonces tendrá que eliminarla, pero Cecil le dice que los Rihan no los pueden tocar. Cecil menciona el nombre de Terrill Rihan y dice que no suena nada mal. Mientras eso pasaba, Terrill estaba en su cuarto viendo la carta de su padre. Además vio que tenía una carta de Cecil donde decía que se juntaran para poder hablar, pero Terrill con mucho odio termina rompiendo la carta.
Y por fin llegó el día del festival y vemos a Terrill toda empoderada. Para mí que un día antes empezó a escuchar música de Jenni Rivera. Vemos que Terrill ve a Ceccio y la fue a ver en su competencia, pero Terrill se enoja un poquito. Ceccio sigue con su papel de Hot Wheels y sigue escribiendo en su cuaderno lo que quiere decir, pero en la nota decía que Terrill no siente curiosidad porque él está con los Daybreak. Terrill se sorprende mucho y le pregunta qué es lo que quiere decir, pero Ceccio le dice que le ayudará cuando sea necesario, y Terrill se queda muy confundida. Y es hora de iniciar la competencia, tocan las trompetas y vemos un plano de Ceccio junto con Terrill. Llega el emperador y le dice a los competidores que se bajen de los caballos, ya que les dará unas palabras de aliento. El emperador da el típico discurso que es el rey, y que esa competencia es tradición, y que los tacos están a 2 por 1, ya saben, lo típico de los discursos. Pero también menciona que los caballeros pueden dar su casa a alguien especial, en seña de agradecimiento. Y por fin el emperador da inicio a las cacerías, el compa de Ceccio se lo lleva, pero le lanza una mirada de robamaridos a Terrill. Y esta se queda y dice cuál es el problema de ese tipo. El emperador saluda a la señorita Rihan y le dice que espera que gane esta competencia, tal y como lo juró en el baile hace unos días. Y el emperador le pregunta si aún está en pie darle la casa al hijo mayor de los Daybreak. Y Terrill dice que un caballero siempre mantiene sus promesas. Y el emperador menciona que los Rihan han forjado a caballeros muy buenos que han sido de ayuda para el reino en muchas generaciones. Pero esto a Terrill le da igual, y dice que los caballeros de Rihan son salvajes. Y por fin vemos que todos los caballeros empiezan su cacería, mientras Terrill se va sola por el bosque, pero también menciona que debe encontrar una presa digna, ya que sería humillante si ella cazara un conejo para Ceccio. Pero Terrill dice que se entrará más en el bosque, y así podrá encontrar algunos monstruos. Terrill menciona que cazará rápido y va a salir de ese lugar, pero nos damos con la sorpresa que el meduso de Jaemon estaba detrás de Terrill. Acá Jaemon le dice que la estuvo siguiendo para poder hablar con ella, pero Terrill dice a Jaemon que si acaso él quiere morir, pero Jaemon empieza a decir que él hizo todo lo que hizo por órdenes de su madre, y Jaemon también se disculpa por estar con Lovina mientras ellos eran pareja. Pero aún así Jaemon le pide a Terrill que deje de ver a ese hombre, él ya sabe que ella lo hace solo para molestarlo. Terrill se da cuenta que Jaemon no es tonto y que descubrió todo su plan. Pero Terrill dice que no malinterprete todo eso. Aparte, ¿por qué razón ella no puede tener alguna relación con Ceccio? Pero acá Jaemon menciona a su madre, pero Terrill lo interrumpe antes de que termine, y le dice que está harta que siempre diga el nombre de su madre, que su madre aquí, que su madre allá. ¿Acaso él no puede decidir por sí mismo? Pero Jaemon se enoja y le dice que no hable mal de su madre. Terrill le pone la espada en el cuello y estaba dispuesta a no dejarlo ir, pero escuchó un ruido del bosque y resulta que era Lovina, la prometida de Jaemon. Lovina empieza a regañar a Jaemon diciéndole por qué no está cazando algo para ella. Terrill en un tono de burla le dice que se vaya a atender a su prometida. Lovina le dice a Jaemon que le consiga un conejo, pero este se enoja y le dice a Lovina que no cree que él sea capaz de cazar algo más grande. Y Jaemon se termina yendo al bosque muy enojado. Lovina se disculpa con la sucesora de Rihan porque su prometido la interrumpió en su cacería. Acá vemos que Terrill se queda muy sorprendida de que Lovina se haya disculpado con ella y le pregunta por qué estuvo actuando diferente todo este tiempo. Resulta que Lovina tuvo que fingir ser una idiota entre comillas con Jaemon y no levantar sospechas y acercarse a Terrill para poder disculparse. Terrill le pregunta por qué hizo tales cosas y resulta que Lovina ya sabía que Terrill era amante de Jaemon cuando la conoció. Y Terrill piensa que Lovina quiere pelear con ella, pero Lovina le dice que es todo lo contrario, ella solo quería disculparse con la sucesora de Rihan. Lovina menciona que tuvo que encontrar a un hombre muy estúpido para poder estar lejos del duque de Tanitar, pero Lovina cree que fue un error comprometerse con Jaemon. Lovina le agradece a Terrill por unirse a la competencia, ya que solo así ellas se pudieron conocer en privado. Lovina llegó al extremo donde le dice a Terrill que si ella quiere que termine su compromiso con Jaemon, ella lo va a hacer de inmediato, pero Terrill dice que eso no va a ser necesario, ya que no tiene planes con Jaemon. Pero Lovina le dice que entonces Terrill vino al reino para hablar su matrimonio con Ceccio Daybreak. Terrill le dice de qué rayos está hablando, y Lovina le dice que la princesa de Rihan ha estado visitando la casa de los Daybreak y por esa razón el pueblo ya corre el rumor de que estos dos se van a casar. Y acá Terrill se queda muy sorprendida y dice que no esperaba que sus visitas con Ceccio condujeran a esos rumores. Pero Terrill muestra su lado muy duro y dice que eso es absurdo. Terrill se despide de Lovina, pero esta le dice que no entre más al bosque, ya que una bestia podría atacarla. Pero Terrill dice que no tiene intención de capturar esa bestia, solo quiere dar un pequeño vistazo para ver cómo es. Lovina solo puede ver cómo Terrill se desvanece en el bosque, al mismo tiempo Terrill piensa como alguien como ella se adentró al bosque estando sola. Lovina levanta su brazo y ordena a sus guardias que salgan de sus escondites,
pero Lovina nota que nadie salió, pero cuando ella volteó se encontró con una bestia que había eliminado a la mayoría de sus guardias. Y ella era la siguiente. Lovina se queda muy asustada y no puede moverse. Lovina grita el nombre de Jemon para que la ayude, ya que la bestia estaba a punto de atacarla, pero en ese momento Terry llega para salvar a Lovina. Terry logra derrotar a esta bestia y se disculpa con Lovina por mancharla de sangre. Luego de eso vemos que alguien está sirviendo vino, y uno de ellos menciona a Cecil Daybreak. Un tipo menciona que el plan para acabar con Cecil ya ha entrado en acción, ya que liberaron a una bestia. Resulta que estos tipos mandaron a un soldado con Cecil, pero primero lo separaron de su compa y otro soldado se lo lleva al bosque para que sea eliminado por una bestia. Al final estos tipos hacen un brindis y celebran la futura muerte de Cecil Daybreak en manos de la bestia. Vemos al soldado que se llevó a Cecil al bosque y ese maje está esperando a la bestia y su única opción para traerlo es cortarse un poco el brazo para que la bestia huela la sangre. Mientras Cecil estaba inconsciente y finalmente el caballero ve el cielo y se da con la sorpresa de que la bestia ha llegado. Pero volvemos con Jemon, que logró capturar un pequeño conejo y se lo enseña a Lovina, pero Jemon se da cuenta que una bestia fue eliminada justamente en el lugar donde Lovina lo estaba esperando. Jemon empieza a gritar y le pregunta a Lovina qué fue lo que pasó, si ella está bien, pero Lovina ve a Jemon como un humano que no sabe hacer nada en su vida, pero Lovina aún no está lista para enseñar su verdadero rostro y finge estar muy asustada y le da un abrazo a Jemon. Lovina le dice que ella estuvo muy asustada y no pudo hacer nada. Jemon se enoja con los escoltas y empieza a gritar que son unos inútiles y lo van a pagar pero muy caro. Jemon con un palo empieza a golpear a los soldados, mientras que Lovina ve todo esto sin decir ni una sola palabra. Pero al mismo tiempo vemos a los tipos del capítulo pasado y uno de ellos dice que no esperaba que Terrill fuera una Rihan, porque en el pasado ella era una chica muy débil y muy ingenua, pero ahora el padre de Jemon no puede creer que esa chica, a la que la apodaban Cenicienta, se convirtiera en una Rihan. El padre de Jemon dice que de haber sabido que Terrill era una Rihan, él la habría eliminado hace mucho tiempo. Él menciona que siempre vio en los ojos de Terrill que eran muy diferentes a los demás, eran arrogantes porque ella tenía el linaje de los Rihan. Pero aquí el Duque de Tandaritar dice que esa chica es una Rihan y todo el mundo está asustado de escuchar ese apellido del demonio. Acá todo el mundo habla de los rumores que la princesa Rihan está en el pueblo porque se quiere involucrar con los Daybreak. Tanto fue el impacto de los Rihan que Terrill salió en la primera plana de los periódicos. Y todo el mundo dice que los Rihan son una familia tan especial. El padre de Jemon tiene miedo de que esa familia interfiera en sus planes. Por esa razón fue que secuestraron a Cecil, porque sabían que Terrill tendría que salvarlo de la bestia. Regresamos al bosque donde Cecil está recostado en un árbol y la bestia está volando en el cielo. La bestia logra aterrizar y empieza a oler a Cecil. Cecil parece ser que está en un sueño, y este sueño Cecil estaba subiendo las escaleras y parece que está a punto de caerse, pero una figura femenina lo salva y Cecil piensa que es su madre, pero resulta que era Terrill quien lo salvó. Cecil despierta y le dice a la bestia que tiene mucha suerte porque por fin ella ha llegado. La bestia está a punto de atacarlo, pero alguien lanza una espada y atraviesa la espalda de la bestia, y vemos que Terrill llegó para salvar a su macho. Pero antes Terrill dice a Cecil que se quite del camino porque más ayuda al que no estorba. Aquí Terrill dice que no sabe por qué esa bestia está con Cecil, pero de todas maneras ella tendrá que eliminar a esa bestia para salvar a Cecil. La bestia se lanza contra Terrill, pero Terrill, como la mujer empoderada que es, no retrocede y también se lanza para atacar. Terrill logra insertar otra vez la espada en el pecho de la bestia, pero esta criatura estaba esperando ese ataque y con su cola logra golpear a Terrill y la tira a una montaña. Acá Terrill se queda muy sorprendida de que esa bestia ha usado su cola para atacarla, diciendo que eso no estaba en las reglas. Terrill se levanta con la ayuda de su espada y dice que no vino de tan lejos para que una simple bestia la derrote. Ella entrenó por muchos años y no va a dejar que algo como eso la derrote. Y vemos que la bestia está a punto de comerse al soldado, pero Terrill lanza su espada y logra dañar parte de la cara de la bestia, y le grita que su pelea aún no ha terminado. Acá vemos que Terrill se lanza otra vez para atacar a la bestia y esta hace lo mismo. Terrill salta a una gran altura y logra insertar su espada en el cuello de la bestia, y Terrill le dice que es hora de morir. La bestia aún está decidida para pelear, pero Terrill usa sus poderes y hace que esta bestia se petrifique. Y aquí vemos que Terrill le dice a Cecil que se tiene que ir con la bestia antes de que se derrita, pero antes Terrill le pregunta a Cecil cómo llegó a este lugar, y Cecil le dice que la respuesta es muy obvia. Terrill deduce que el caballero de Daybreak se llevó a Cecil hasta el bosque, pero Terrill le pregunta si ese plan es de Cecil. Pero acá Cecil le dice que estuvo muy cerca de descubrir todo el plan. Cecil se para enfrente de Terrill, pero ella piensa que es la primera vez que lo ve de pie, porque generalmente Cecil siempre está sentado en su silla de ruedas. Acá vemos que Terrill cambia de tema y aún piensa quién fue el responsable que le dio la orden a este soldado para secuestrar a Cecil. Acá Terrill y Cecil piensan que el responsable
culpable fue la cabeza de los Daybreak, pero Terryl aún tiene dudas y le pregunta a Cecil por qué no usó su habilidad para poder defenderse, pero Cecil le dice que no lo hizo porque es mucha fatiga para él. Terryl se queda sin palabras de ver el egocentrismo de Cecil, pero Cecil le dice que le enseñará algo más impresionante. Cecil usa su poder y empieza a curar al soldado, y este poco a poco regresa a la vida, y acá Terryl se sorprende otra vez de ver esto. Cecil menciona que el soldado está recuperando la conciencia, y Terryl se queda muy sorprendido de que Cecil tenga esta habilidad de curar a las personas en tan poco tiempo, pero aunque curaron sus heridas, el soldado perdió mucha sangre. Pero en ese momento empezó a llover, pero el soldado estaba despertando poco a poco, pero Cecil dice que sería mejor si cayeran truenos, y Terryl le dice que no diga más y le quiere tapar la boca porque recordemos que Cecil con su poder puede hacer todo lo que él diga. Terryl cae sobre Cecil y este le dice que ojalá ella lo amara, y le da un beso en la mano de Terryl. Ambos se ven a los ojos, pero Terryl reacciona y le dice que no diga tonterías, pero Cecil le dice que este tipo de encantamientos no funciona con los Rihan. Pero acá vemos que Terryl está muy enojada y dice que deje de bromear con eso, pero Cecil le pregunta por qué lo salvó y si Terryl hubiera sabido que él estaba en peligro, aún así ella lo hubiera salvado. Aquí Terryl se queda muy sorprendida de escuchar estas palabras y le dice que si ella hubiera sabido que era él el que estaba en peligro, ella no hubiera dudado en salvarlo. Pero acá Terryl le dice que ya no diga tonterías y es hora de irse, pero en ese momento el soldado empieza a hacer ruido y Terryl junto con Cecil no saben qué hacer, pero Terryl tiene una idea y corre y levanta la silla de Cecil y lo sienta a la fuerza, pero Cecil muy abrumado le pregunta por qué hizo eso, pero Terryl le dice que se quede callado. El soldado logra despertar y ve que Cecil está con la princesa Rihan, pero Terryl le dice que es hora de explicar qué fue lo que pasó y el soldado ve a la bestia totalmente congelada. Terryl le pregunta cuál es su nombre y este le dice que se llama Brunel. Acá Terryl le cuenta todo lo que pasó, que él secuestró a Cecil por órdenes del marqués, pero Brunel le dice que él no puede decir nada. Pero aún así Brunel quiere agarrar su espada para volver a desvivirse y así el marqués no le haga daño a su familia, pero Terryl se lo impide y le dice que le cuente todo. El marqués obligó a este soldado para que secuestre a Cecil y lo lleve al bosque con el objetivo de que Cecil muera. En un principio Brunel no quería aceptar esta misión, pero el marqués lo amenazó y le dijo que si él no obedecía órdenes, su familia iba a pagar las consecuencias. Terryl se queda horrorizada de escuchar que el propio padre de Cecil lo mandara a matar. Brunel le dice que el marqués suele hacer este tipo de actos a las personas que él cree un problema. Terryl le pregunta qué pasa con los soldados que cumplen esas órdenes. Y Brunel le dice que normalmente ya no los vuelven a ver, pero él deduce que son eliminados por el marqués. Pero acá vemos que Brunel le pide por favor a Terryl que salve a su familia, pero Terryl tiene un dilema interno y dice que Brunel es despreciable solo por cumplir las órdenes del marqués, ya que intentó eliminar a Cecil que no tiene nada que ver. Pero acá Terryl le pregunta a Brunel si él quiere vivir. Brunel no entiende las palabras que Terryl le quiere decir, pero Terryl le pregunta si él tiene la oportunidad de vivir, él aceptaría. Pero regresemos con el padre de Cecil y dice que la competencia se detuvo y aquí informaron que había una bestia en el bosque. Pero en ese momento un soldado le informa que el señor Cecil ha llegado. Vemos una silueta de una persona cargando a otra, pero luego nos sorprendemos de que Terryl carga a Cecil como si fuera una princesa. Antes de llegar al reino, Terryl creó un plan con Brunel. Terryl le prometió que lo salvaría a él junto con su esposa, pero necesita que huya con esa poción que le ayudará a estar invisible y que espere detrás de la montaña. Terryl va a enviar a sus hombres para que lo busquen, mientras ella le dice al marqués que Brunel huyó y cayó por un acantilado. Luego de eso Terryl le dice a Cecil que se pare y que la abrace, pero Cecil se sonroja y le dice que no diga ese tipo de bromas. Pero Terryl le dice a Cecil que no espere que ella lo empuje por todo el bosque, y por eso fue que llegaron abrazados al reino. Y acá el padre de Cecil cuestiona a la duquesa de Rihan, pero Terryl le dice que el soldado tenía la insignia de los Daybreak y le pregunta por qué razón Cecil estaba en el bosque junto con ese soldado, pero el padre de Cecil se queda sin palabras. Pero el duque de Tanitar le pregunta a Terryl por qué su pañuelo está lleno de sangre, y Terryl le dice que estuvo en una competencia de caza y es más que obvio que ella terminaría con algo de sangre. Pero el duque de Tanitar le dice que es curioso que su pañuelo esté manchado de sangre, y aparte le pregunta dónde está su presa. Pero acá el duque de Tanitar le dice a Terryl por qué fue en lo profundo de la montaña. Ella pudo cazar algo sin necesidad de ir tan lejos. Ya con eso Terryl piensa que ahora le quieren echar la culpa por haber matado a ese soldado. Ya con esas pruebas el duque de Tanitar deduce que ella tuvo que ver con el secuestro de Cecil y así salvarlo y quedar como la heroína del reino. Pero antes de saber la respuesta de Terryl nos tenemos que ir unas horas al pasado.
Terryl junto con Cecil venían bajando de la montaña y Terryl le pregunta a Cecil si sus poderes son iguales a los de un dios, pero Cecil le dice que él solo se limita a poder imitarlos. Terryl se queda confundida ante esas palabras, pero acá Cecil le dice que el cumpleaños de Terryl es el 31 de diciembre. Terryl le pregunta cómo carajo sabe él eso, y Cecil le dice que usó su habilidad de clarividencia. Con esta habilidad él puede ver un poco el futuro. Y seguimos con el duque de Thanitar, que sigue cuestionando a Terryl diciendo que es una casualidad que ella fuera la única que confirmara que el soldado de los Daybreak fue el quien llevó a Cecil a la montaña. Acá Terryl dice que acaso ellos creen que ella fue la que eliminó a ese soldado y que ella le está echando la culpa a dicho soldado, pero el duque en un tono de burla le dice que lo van a investigar para ver si ella es inocente. Acá Terryl le dice al duque que está sacando conclusiones muy precipitadas, pero Terryl deduce que este tipo tiene algo en contra de los Rihan y por eso la quiere mantener controlada. Pero el duque sigue de necio y le dice que todos tienen algo de curiosidad por saber por qué Terryl subió a la montaña. Pero acá Terryl con una ligera sonrisa le dice que sí tuvo una razón para subir a la montaña. El duque pone cara de imbécil y Terryl le dice que tiene una presa muy buena. Pero en ese momento un caballero informa que tienen un gran problema, ya que en el patio hay una cosa muy impresionante. El duque junto con el marqués salen de la carpa y se dan con una sorpresa que Terryl capturó a la bestia que ellos dejaron salir en el bosque. Terryl con mucho orgullo le dice que ella pensaba enseñarlo más tarde, pero como el duque estaba insistiendo, ella decidió enseñar esta bestia de una vez. Y Terryl con gran orgullo le dice que esta sí es una presa muy rara. El duque le pregunta a Terryl si ella fue quien lo eliminó y Terryl le dice que lo pueden comprobar con su espada, ya que tiene la misma forma de las heridas de la bestia. Y Terryl menciona que cuando ella iba subiendo a la montaña, esa cosa la atacó porque parece que el sello que la tenía controlada estaba muy débil. Y el duque y el marqués se sorprenden de esto. Y acá el duque no tiene más remedio que elogiar a Terryl y le dice que es una maestra de la espada. Luego de eso el compa de Cecil le dice que lo perdone por haberlo dejado solo, pero Cecil le sonríe a Terryl y ella le regresa la sonrisa. Luego de eso Terryl le dice al duque que es hora de que ella se vaya y pasa en medio de estos dos como una verdadera ganadora. Pero en ese momento Grinelli le informa a Terryl que ha recibido un mensaje y es una carta del norte. Terryl se queda muy sorprendida y recuerda las palabras que Cecil le dijo, que ella iba a recibir una carta del norte. Terryl voltea a ver a Cecil y ahora Terryl cree que ese poder es gracias a los espíritus que Cecil posee. Y aquí vemos que Terryl procede a leer la carta y le informan que días atrás varias personas intentaron secuestrar a su madre, pero fueron descubiertos y esos bandidos se tomaron un veneno para que no los interrogaran. Aunque la madre de Terryl resultó herida y por esa razón el padre de Terryl no llegó a la competencia de caza. En la carta también mencionan que es necesario que Terryl regrese al reino de inmediato. Terryl se enoja mucho y dice que quién fue el maldito que intentó hacerle daño a su querida madre. Terryl voltea a ver a Cecil y piensa que posiblemente él fue el responsable de ese ataque. Luego de eso nos muestran que Terryl fue la ganadora de la competencia y el emperador la subió al podio y le dio una espada como premio. Y como era de esperarse, Terryl le dio su presa a Cecil. Muchos celebraron la victoria de Terryl, pero otros se enojaron que ella ganara. Obviamente estamos hablando del pisado de Gemon. Luego de eso Terryl pregunta si Cecil está en el carruaje, pero el marqués Daybreak llega y le pregunta qué es lo que quiere. Pero Terryl dice que necesita hablar con el joven Cecil y le pide permiso para hablar con él. Y aquí el padre de Cecil no tiene otra opción y acepta que estos dos hablen en el carruaje a solas. Terryl se sube al carruaje y le dice a Cecil que necesitan hablar y que no se preocupe, ya que ella va a usar su hechizo para que nadie escuche lo que están diciendo. Y acá Cecil le dice que no esperaba que Terryl lo visitara tan pronto, y Cecil le dice que posiblemente Terryl lo extrañó mucho, pero Terryl, harta de todo esto, saca una navaja y se lo pone en el cuello de Cecil, y le dice que será mejor que él responda a sus preguntas, pero también le dice que no intente nada, ya que podría salir muy mal. Acá vemos que Terryl enseña la carta que le llegó, ya que fue Cecil quien la avisó. Terryl le pregunta a Cecil cómo él supo de la carta, y Cecil le dice que era algo muy obvio. Terryl le pregunta quién fue responsable del ataque. Cecil le dice que el responsable del ataque fue el duque de Thanitar. Aquí vemos que Terryl ya suponía que ese mula del duque fue responsable, pero no esperaba que Cecil dijera el nombre tan rápido. Cecil le cuenta a Terryl que el duque de Thanitar siempre intentó mantener controlado el reino a su antojo. Pero acá Terryl le pregunta a Cecil por qué le está contando todo esto, pero Cecil no es mula, y le dice a Terryl que él dijo todo eso para poder hacer un trato con ella. Cecil le dice a Terryl que si ella accede al trato, él le dará toda la información que ella necesita.
Y acá vemos que Cecil le dice a Terrill que si ella confía en él, entonces él no necesita nada a cambio, ya que lo único que quiere Cecil es a la familia Daybreak. Pero Terrill le pregunta a Cecil si lo que quiere es el trono, pero acá Cecil le dice que para el trono aún no es momento. Acá vemos que Terrill se pone a pensar desde que el duque de Tanitar se reveló, Cecil no puede estar más en la casa de los Daybreak, ya que el hechizo de Cecil puede que tenga sus límites. Cecil le recuerda a Terrill la propuesta que le hizo hace unas semanas, y acá Cecil le dice a Terrill que se comprometan en matrimonio. Terrill se queda sin palabras, pero Cecil le dice a Terrill que cuando él obtenga lo que quiere, él romperá el compromiso. Y acá Terrill le dice a Cecil que pide demasiado, pero Terrill sabe que no tiene otra opción. Y acá Terrill le dice a Greenelly que le da el contrato mágico. Cecil se queda sorprendido de que Terrill lleve ese contrato a todos lados. Pero acá Terrill le dice a Cecil que es demasiado tarde para echarse para atrás. Y Cecil, como todo un gigachat, le dice a Terrill que quién dijo que él se echó para atrás. Él nada más se quedó sorprendido. Y acá Terrill le dice que se calle y firme ese contrato para terminar con esto de una vez por todas. Terrill le cuenta a Cecil que este contrato mágico es capaz de detectar las mentiras. Terrill le dice a Cecil que lo firme, pero si él está mintiendo, él va a morir de forma automática. Cecil solo sonríe y procede a firmar el contrato mágico. Cecil firma con el nombre de Cecil Raven Anubis. Acá Terrill se queda muy sorprendida y le pregunta a Cecil por qué firmó con esos nombres. Y Cecil le dice que esos eran sus apellidos de nacimiento. Y por fin el contrato es válido. Y Cecil firma que el contrato que por nada del mundo él lastimará a Terrill Rihan. Pero en ese momento el contrato hace que el maná fluya y se adhiera al cuerpo de Cecil. Este maná hace que Cecil ponga su mano en el cuello de Terrill. Terrill se queda muy sorprendida, pero el contrato brilla y vemos que dice que no lastimará a Terrill. Y acá Terrill le dice a Cecil que usa su habilidad de las palabras. Cecil intenta decir que se quiere retractar del contrato, pero no puede. Terrill afirma que el contrato es más poderoso que el hechizo de las palabras. Terrill le pregunta a Cecil si es necesario que ella firme el contrato, pero Cecil le dice que eso no va a ser necesario. Y acá Cecil le dice que él va a cumplir su parte del trato, incluso si ella no firma. Ya con eso Cecil le dice otra vez a la persona que envió a los hombres a atacar a su madre, y fue el duque de Tanitar. Y acá vemos a Terrill temblar del enojo, pero Cecil, como todo un gigachat, le pregunta a Terrill cuándo le va a proponer ella matrimonio a él. Terrill se enoja muchísimo y le dice que eso no es importante, pero Cecil le dice que tiene que hacerlo lo más pronto posible, con lo que Terrill dice que lo hará mañana. Luego de eso, Terrill junto con Cecil llegan al castillo de los Daybreak. El compa de Cecil le agradece a Terrill por traer al joven Cecil, pero aún no confía del todo en Terrill. Terrill piensa que ese mayordomo no es nada normal y le pregunta a Greenelly si los mayordomos de ahora pueden usar el maná. Resulta que Terrill ve la aura del mayordomo y menciona que está al nivel de un caballero imperial. Luego de eso el mayordomo le dice a Cecil que no esperaba que el marqués Daybreak actuara así con su propio hijo, pero Cecil le dice que tiene que actuar ahora que el duque de Anubis está inconsciente. Cecil busca que ese duque muera antes de que sea demasiado tarde. El mayordomo se queda muy sorprendido de las palabras de Cecil, pero Cecil le dice que por qué ahora le preocupa a ese tipo. ¿Acaso él es más importante que Cecil? ¿Acaso le preocupa a su antiguo amo? Pero el mayordomo le dice que él dejó esa vida atrás y ahora solo obedece a las órdenes del amo Cecil. Cecil le cuenta todo a su compa y le dice que Terrill, después de ser humillada por Jemon hace 3 años, ella volvió como una digna sucesora de los Rihan. Ella ya no es la misma chica de antes, ahora es más ruda y es una gran espadachina. Y Cecil le cuenta a su mayordomo que él se comprometerá en matrimonio con Terrill Rihan. Y nos vamos 26 años al pasado y nos muestran el nacimiento de un niño que fue llamado Cecil Anubis. Ese niño fue bendecido por los poderes de Dios, pero la hermana de la madre de Cecil era la emperatriz de ese reino. Pero Monarch, la madre de Cecil, tenía el poder de Dios y por eso su hermana le tenía vigilada todo el tiempo. Debido a que la madre de Cecil tenía un cuerpo muy débil, su hermana le eligió un esposo para que no dependiera de ella. Pero acá viene lo curioso, su esposo era estéril y Cecil fue concebido por el Espíritu Santo. Pero para mí que esas son puras pajas. Pero acá su hermana se enteró de eso y le dice a Monarch que ella no tiene derecho de tener hijos, ya que si ese niño nace con poderes, sería un candidato para el trono. Monarch, siendo sumisa, aceptó todas las palabras de su hermana y dijo que estaba de acuerdo. La reina le dijo a Monarch que tener hijos es un gran peligro para el reino y la va a mantener vigilada todo el tiempo, y desde ese entonces Cecil fue tratado como un hijo no deseado. Y acá la esposa de Monarch le dijo que tenía que dar en adopción a Cecil para que todo se calme. Monarch sin dudar estuvo de acuerdo con su esposo y se llevaron a Cecil a un lugar muy lejano. Cecil estaba muy emocionado ya que era la primera vez que se montaba en un carruaje. Sus padres le prometieron que lo llevarían a ver los juegos artificiales, pero Cecil voltea a ver a sus padres y los ve muy serios. Pero acá la madre de Cecil le dice que no hable en todo este tiempo, y que si él no habla en 5 años, ella le jura que lo irá a buscar. Cecil no entiende qué es lo que su madre le quiso decir. Cecil se da cuenta que llegaron a un castillo muy grande,
Resulta que el padre de Cecil lo fueron a dejar con los Daybreak. Cecil no quería alejarse de su madre, pero recordó la promesa, y aunque él tenía 4 años, él no soltó ni un sonido mientras estaba llorando. Y acá el marqués Daybreak aceptó a este niño, pero con la condición de que le cortaran los tendones de sus piernas, para que no pueda caminar. Luego de eso vemos a la madre de Cecil alejarse y no sentir afecto por su propio hijo. Cecil menciona que él recordaba a su madre como una madre amorosa, pero ahora él desconoce a esa mujer. Vemos que la madre de Cecil se da la vuelta, mientras el marqués Derby le dice a Cecil que entren a la casa. Cecil con lágrimas en los ojos no quiere ver cómo su madre se aleja dejándolo con un desconocido. Luego de eso Cecil despierta y se da cuenta que era una pesadilla. Cecil menciona que tuvo otra vez ese sueño de su infancia, pero agarra el pañuelo que Terry le regaló y se sintió más calmado. Luego de eso nos muestran que el marqués Daybreak le cortó los tendones a Cecil cuando era niño, y toda su vida fue humillado y obligado a estar en una silla de ruedas. Todos lo trataban mal en la familia Daybreak. Cecil desde niño pensó en ir con su tía y decirle que su hermana dio a luz a un niño, y así tomar el trono que le corresponde, pero años después el mayordomo de Cecil le informa que su tía fue asesinada. Cecil estaba muy devastado porque su propósito de venganza le fue arrebatado, y ahora él no tiene nada que hacer, y menciona cuál será su próximo objetivo. Luego de eso Cecil conoció a Terrill y se dio cuenta que ella se quería vengar de los Daybreak. Cecil ya no puede vengarse, pero dice que ahora va a ayudar a Terrill en su venganza en contra de los Daybreak. Luego de eso Terrill se estaba levantando y Grenade le dice que es hora de que se prepare para proponerle matrimonio a Lord Cecil. Pero Terrill dice que no está para bromas en este momento, pero Grenade le dice que tiene una gran sorpresa y vemos que el duque de Rihan ha llegado a la capital para apoyar a su hija. Pero aquí Terrill le pregunta a su padre por qué está en la capital, pero el duque le dice a su hija que desde que dejó el reino, ella se hizo más floja. Pero Terrill, muy enojada, le dice que él no sabe nada de lo que pasó en los últimos días. Pero acá el duque le dice que se enteró que eliminó a una gran bestia, y eso fue gracias al entrenamiento que él le dio. Terrill cambia de tema y le pregunta a su padre cómo está su madre. El duque le dice que ella está bien y la está esperando allá afuera. El duque le cuenta a Terrill que un grupo de personas querían hacer un golpe de estado en el reino del norte. El duque cuenta que las personas que hicieron esto estuvieron esperando 20 años para hacer este ataque, porque pensaron que el duque sería más fácil de vencer por haber recuperado a su esposa y a su hija. Pero el duque le dice a Terrill que la envió a la capital para que el mundo se entere que ella es una Rihan. Pero el duque le dice que no esperaba que su hija se comprometiera con un desconocido. El duque le dice que no importa cómo se llama ese tipo, Cassio o Cecil, eso no le importa. Y aparte el duque menciona cómo es posible que Terrill le haya dedicado una bestia a ese tipo. Pero acá Terrill le dice a su padre que es un compromiso falso, eso decían las cartas que ella envió al reino del norte, pero el duque le dice que eso no le importa, y dice que ese pisado no merece ser el esposo de una Rihan. Y aquí vemos que Terrill le pregunta a su padre si ya terminó de hacer su berrinche, y así poder explicarle todo el plan. Terrill le cuenta todo el plan a su padre, ya con eso el duque comprende la situación de su hija. El duque le dice a Terrill que ella prometió el título de marquesa a ese tipo, y Terrill dice que por esa razón fue que se comprometieron. Pero acá el duque le dice a su hija que le dará 3 gramos de su confianza, y Terrill se queda sorprendida y dice que esa es mucha confianza. El duque le dice a su hija que entonces será peligroso que el Hot Wheat se quede con los Daybreak. Pero acá Terrill le cuenta a su padre que le pondrá escoltas para que lo cuiden, pero el duque le dice que eso no va a ser necesario, y con esas palabras Terrill se queda muy confundida. Y por fin llegó el día de pedir la mano de Cecil, aunque yo pediría más que la mano. Bueno, continuemos. Ya que el carruaje, Terrill le enseña el anillo a Grinelli, pero acá Grinelli le pregunta a la princesa desde cuándo compró el anillo, y Terrill le cuenta que lo compró desde que se le ocurrió la idea. Y acá Terrill le pregunta a Grinelli si ella tiene una botella, y Grinelli le dice que sí, pero tiene un veneno muy mortal que hace que se le salga el fundido a la persona que se lo tome. Terrill se queda muy asustada de que Grinelli lleve eso en su bolsa. Terrill dice que esa botella está bien, solo va a tirar el veneno y la va a usar. Grenade le pregunta para qué la va a usar, pero Terrill dice que lo usará para que ocurra un milagro. Y por fin Terrill llegó al castillo de los Daybreak. Terrill se sorprende de ver al marqués junto con su esposa. Terrill le dice que posiblemente ellos tengan sus razones para estar en ese lugar. La esposa del marqués le dice que ella está en ese lugar porque su esposo se lo pidió. El marqués le dice a su esposa que se mantenga callada, ya que no es necesario que ella diga algo. Terrill ve que esa doña está muy calmada y en el pasado fue ella quien la atacó. Terrill deduce que esta señora está muy tranquila porque se enteró que Terrill dejó de ser una Winterglass para convertirse en una Rihan. Aquí esta doña le dice a su esposo que ella va a estar muy callada, y dice eso mientras está temblando del miedo por ver a Terrill.
Terry se alegra ver que la madre de Jemon sea sumisa y esté muy tranquila. Terry le pregunta al marqués qué es lo que él le quiere decir. Y aquí el marqués agarró los tanates y le dice a Terry que no vuelva a ver más a Ceccio. Terry le pregunta por qué ella debería seguir esa orden. El marqués le dice que él aceptó que ellos hablaran porque pensó que Terry tendría empatía con Ceccio. Pero Terry le dice al marqués que él no tiene voz ni voto en esa conversación, ya que Ceccio aceptó casarse con ella. El marqués y su esposa se sorprenden mucho al escuchar esta declaración. El marqués le pregunta a Ceccio si esto es verdad, y Ceccio solo puede decir que sí con la cabeza. Y acá Terry le dice que ella está en ese lugar para hacer su declaración formal. El marqués se enoja y dice que no puede ser posible que el Hot Wheels esté comprometido con la princesa Rihan. Y acá Terry le muestra un pequeño frasco y dice que está en este lugar para hacer un milagro. Y acá Terry le pregunta a los Daybreak si saben qué contiene este frasco. Terry le dice que son lágrimas mágicas, pero acá nos cuentan que es agua normal. Y Terry solo va a decir esa mentira que son lágrimas mágicas para que Ceccio camine. Los Daybreak mencionan que esa agua es una agua común, pero Ceccio ve a Terry con una linda mirada, y Terry se enoja. Y acá Terry cuenta que estas lágrimas fueron hechas en el Reino del Norte por un erudito que pasó toda su vida en perfeccionar estas lágrimas. Terry se para y camina hacia donde está Ceccio, y ella menciona desde que se enteró que Ceccio no podía caminar desde niño, eso le rompió el corazón, y pensó que ella podría hacer algo para ayudar a su futuro esposo. Y aquí Terry le pide a los Daybreak que salgan del salón, ya que Terry se tiene que concentrar para aplicar las lágrimas en los tobillos de Ceccio. Los Daybreak salen del salón diciendo que esa es una simple agua de río. Terry usa su magia y hace que no salga ningún ruido del cuarto. Y aquí Terry le dice a Ceccio que es hora de caminar y le subirá un poco el pantalón para aplicar el agua a los tobillos. Terry le dice a Ceccio que es hora de que él deje de fingir de no poder caminar. Y aquí Ceccio le sonríe un poco a Terry, pero ella le dice que si él tiene una razón para no caminar, ella va a decir a los Daybreak que las lágrimas no funcionaron. Ceccio le sonríe a Terry y le pregunta por qué carajo está tan feliz. Ceccio, como todo un hijo de puta, le dice a Terry que él se divierte con las expresiones que Terry le hace. Y acá los Daybreak están esperando afuera y dicen que se están tardando mucho. Mientras que Ceccio se estaba cagando de la risa de recordar la expresión de su padre, Terry cambia de tema y le pregunta a Ceccio si hace 3 años, cuando ella se fue a la casa de los Daybreak, él sintió lástima por ella. Pero acá Ceccio le dice que a él no se le puede permitir sentir lástima por los demás. Él solo le dio el pañuelo a Terry porque pensó que era muy hermosa. Pero Terry piensa que esto es una broma, pero Ceccio le dice que no lo malentienda. Ceccio le dice que Terry es hermosa, pero como si fuera una obra de arte. Y acá Terry menciona que en el pasado era llamada Cenicienta por ser pareja de Jemon. Ceccio le dice que ya estaba alterado de todo eso, ya que Jemon y Terry salían en el periódico casi todos los días. Pero Terry acá menciona que lo que le pasó ya no le afecta en su futuro. Terry procede a ponerse de rodillas y saca el anillo. Y Terry menciona que ahora ella parece un príncipe que le propone matrimonio a su princesa. Ceccio extiende su mano y espera atentamente a que Terry le coloque su anillo en su dedo. Solo vean su carita. Terry le pone el anillo a Ceccio y Ceccio dice que la gente lo verá extraño por ser su prometido, pero Terry le dice que no tiene por qué ponerse así. Ceccio le agradece a Terry por el anillo y dice que esa es la razón suficiente para ponerse de pie. Ceccio toca el hombro de Terry y le pregunta si en el Reino del Norte las damas están acostumbradas a cargar a los caballeros. Pero lo curioso de aquí es que Terry no estaba prestando atención a las palabras de Ceccio. Lo que Terry vio era que Ceccio era muy alto. Terry recupera la cordura y le dice a Ceccio que es un prometido muy desconfiado, pero Terry le dice que no se preocupe, ya que él es el primer hombre que carga en sus brazos. Ceccio toma la mano de Terry y le pregunta si quiere bailar. Ceccio le pregunta a Terry si le concede esta pieza. Terry duda en aceptar, pero Ceccio le dice que es la primera vez que baila junto con una dama muy hermosa. Y con esas palabras Terry se sonroja un poco. Terry de una forma muy tímida termina aceptando el baile con Ceccio. Y acá Ceccio usa sus poderes y hace que la música suene en el salón. Terry se queda muy sorprendida de escuchar la música en sus oídos. Ceccio aprovecha que Terry bajó la guardia y la toma de la cintura y empieza con el baile. Y acá Ceccio usa sus poderes para hacer un círculo mágico que rodea a los dos. Mientras Ceccio hablaba de la historia de la Cenicienta, Terry lo interrumpe y le dice que no espere que ella lo vaya a buscar con una zapatilla de cristal. Luego de eso, Terry se siente muy extraña porque recuerda lo que pasó con Jemon en este salón. Pero acá Ceccio menciona que él se siente como la sirenita y Terry le dice que ella le dio sus piernas. Luego de esa conversación, Ceccio le dice a Terry que es hora de subir al escenario. Ceccio menciona que no sabe cómo fingir caminar por primera vez. Pero acá Terry le dice que camine de forma natural, ya que él está acostumbrado a fingir, eso le va a ser de mucha ayuda. Pero acá Ceccio le dice a Terry que no está acostumbrado a mostrar su realidad. Y acá Terry sostiene el frasco y le unta el agua en los tobillos a Ceccio. Terry le dice a Ceccio que actúe bien, ya que los Daybreak son muy astutos. Terry le dice a Ceccio que después de salir de la casa de los Daybreak, ellos tendrán que ir a la residencia de los Rihan. Pero acá Ceccio está muy confundido y Terry le explica que sus padres están en la capital. Terry le pregunta a Ceccio si es peligroso que él siga en esta casa. Ceccio le iba a responder a Terry, pero en ese momento la esposa de Daybreak entra al salón.
Esta pisada grita a los cuatro vientos que es imposible que el Hot Wheels camine. La marquesa se pone muy intensa y no puede creer que Cecil esté caminando como si nada. La marquesa menciona que fue ella quien comprobó que Cecil no podía caminar, llegando al extremo de intentar arrojar a Cecil por la ventana. Terry le escucha esto y se queda muy horrorizada. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que sumaría mucho. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les va a avisar cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su gran amigo Hiragisawa. Pasen un feliz día, tarde o noche y nos vemos hasta la próxima.